Bueno chicos, en la segunda parte del video habíamos visto algunas figuras literarias, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la anáfora, que es esta comparación sutil. Habíamos hablado también del símil o de esta comparación explícita. Habíamos hablado también del hipérbole, que es esta figura que exagera, digamos, las situaciones. Y la metonimia, que no es otra cosa que designar una cosa con el nombre de otra, ¿no es cierto? Esas fueron las cuatro primeras figuras literarias que vimos. Y el objetivo esencial muy importante es que tú aprendas a reconocerlas, ¿no? Para de alguna manera saber bajo qué objetivo se han planteado estas figuras y también que tú sepas, ¿no es cierto?, que estas figuras están puestas para llamar tu atención. Ahora vamos a hablar de la anáfora, ¿correcto? La anáfora es la quinta figura literaria que vamos a ver. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o una frase, muchachos. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Por ejemplo, aquí y aquí. Por ejemplo, ¿no? Se repite al inicio, ¿no es cierto?, de cada frase el mismo verso, mira, ¿te das cuenta? O por ejemplo, si yo leo El infierno de Dante, voy a encontrar allí los siguientes versos, ¿no? Por mí se va a la ciudad doliente, ¿no? Por mí se va al dolorido tormento, por mí se va a los caminos ardientes, por ejemplo. Por mí, por mí, por mí, ¿no? Está remarcando de alguna manera la repetición rítmica de sonidos al principio de un verso. O por ejemplo como esto, ¿no? Ni esperanza fallida, ni trabajo sin gustos, ni pena inmerecida, ¿no? Ni, ¿correcto? Versos de Amado Nervo, ¿no? Él está utilizando acá la metáfora porque está repitiendo de alguna manera el principio de un verso o de una frase y está utilizando acá una repetición rítmica, ¿no? Como otros versos de Amado Nervo, poeta mexicano del modernismo, que serían los siguientes, ¿no? Por ejemplo, estos versos de Amado Nervo en el poema Kempis, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Estos versos dicen, ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste, ¿no? Nos damos cuenta allí que los versos iniciales de Amado Nervo, ¿no es cierto?, tienen que ver con esta repetición constante de sonidos. Por eso remarca la anáfora. ¿Correcto, muchachos? Ahora vamos al epíteto. ¿Qué es el epíteto? Por si acaso, ¿no? El epíteto es el adjetivo que se emplea, el adjetivo, chicos, que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, rudo camino, dulce espera, tierna alegría. Por ejemplo, otro como maldita ternura, ¿no es cierto? Le agrego una cualidad, ¿no es cierto?, al sustantivo. O como por ejemplo, ustedes saben que los epítetos eran formas que se utilizaban en las epopeyas. Eran muy usados, por ejemplo, por Homero, ¿no? Homero, para hablar, por ejemplo, de Aquiles, o para hablar de Odiseo, o para hablar de Héctor, siempre le colocaba un epíteto, ¿no? Porque eran fórmulas para empezar a narrar las historias o contarlas sin olvidarse de ningún personaje o sin olvidarse de ningún pasaje. Por ejemplo, ¿no? Si yo hablaba de Aquiles, él decía el de los pies ligeros. O si hablaba de Héctor, decía el de tremolante casco. O si, por ejemplo, hablaba de Odiseo o de Ulises, él decía el de extraordinaria astucia, ¿no es cierto? Entonces, el epíteto no es una figura literaria que surge, ¿no es cierto?, en la Edad Moderna.
surge desde la edad antigua como una fórmula narrativa importante y era de uso de las personas que narraban o solían contar epopeyas. ¿Correcto, chicos? Luego tenemos la séptima figura literaria, que es el hipérbato. Y acá quiero que tú te fijes cuál es la diferencia entre hipérbole e hipérbato. Muchos se confunden por el uso propiamente de las consonantes y las vocales, ¿no? Pero son diferentes. El hipérbato es la figura literaria donde se va a alterar el orden convencional de las palabras, muchachos. O sea que se va a desordenar las palabras, ¿no? Se desordena gramaticalmente las palabras, pero para darle un sentido bello. Por ejemplo, ¿no? Esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer, rima número 7, dice: del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Por ejemplo, ¿no? O sea que en vez de decir en el ángulo oscuro del salón, no, dice del salón en el ángulo oscuro, ¿no? De su dueño tal vez olvidada. O sea, olvidada por su dueño. En vez de decir olvidada por su dueño, dice de su dueño tal vez olvidada. Silenciosa y cubierta de polvo, bueno, ahí sí, ¿no? Veíase el arpa se veía, mejor dicho, ¿no? O sea, está en completo desorden, pero es para darle un sentido estético o bello, ¿no? Profesor, entonces la diferencia entre hipérbato e hipérbole, la hipérbole es la exageración, pero el hipérbato es el desorden, ¿correcto? Ahí remarca o ahí radica su diferencia. ¿Sí, chicos? Tienen que tener eso muy en cuenta. El polisíndeto. ¿Qué cosa es el polisíndeto? Es la octava figura literaria que vamos a ver hoy el día de hoy. Consiste en el uso reiterado de conjunciones. ¿Cómo conjunciones, profesor? Pueden ser conjunciones como la i, como coma e, ni y qué. Por ejemplo, ¿no? Mira acá. Dice en el ejemplo de los versos de Pablo Neruda: oh grandiosa y fecunda y magnánima esclava. ¿Te das cuenta? Mira, repetición de las conjunciones. Entonces, en eso consiste el polisíndeto, en el uso reiterado de conjunciones, ¿correcto? Y finalmente vamos a encontrar aquí al asíndeto, ¿correcto? ¿Qué cosa es el asíndeto? Si el polisíndeto es el uso reiterado de conjunciones, el asíndeto omite las conjunciones y los nexos de las oraciones, ¿no? Y eso lo hace para darle una ligereza a la carga poética. O sea que no estoy cortando los versos, sino que al contrario, le estoy dando cierta agilidad a lo que estoy, digamos, versando, ¿no? Pienso en ti, dice, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos sabor a chocolate. Corriste, te fuiste, nos perdimos. O sea que dentro de estos versos, por ejemplo, dice, pienso en ti. Hubiera puesto acá pienso en tu mirada, ¿no? Pero corté esto de pienso y entonces puse en tu mirada. En vez de decir pienso en tu sonrisa, solamente puse tu sonrisa. En los besos sabor a chocolate, no dije pienso en los besos sabor a chocolate, no dije en los besos sabor a chocolate. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy omitiendo las conjunciones. ¿Para qué, chicos? Para que se dé de alguna manera una ligereza o de alguna manera digamos, un elemento vertiginoso, ¿no es cierto?, para que el verso pueda correr y no se detenga, ¿no es cierto? Es importante que recuerdes eso. Entonces, para hablar, por ejemplo, de estas últimas figuras literarias que hemos visto el día de hoy, la anáfora es la repetición constante o rítmica al inicio de cada verso. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuir ciertas cualidades, ¿correcto? El hipérbato es la figura que altera el orden de las palabras. El polisíndeto es el uso constante o reiterado de conjunciones, y el asíndeto es la omisión de las conjunciones dentro de, digamos, una estructura poética. Muy bien, chicos, entonces, el día de hoy, y ya para concluir, hemos visto el tema de figuras literarias. Hemos visto 9 figuras literarias el día de hoy,
pero es importante recordar que hay otro tipo de figuras literarias como la etopeya, por ejemplo. Por ahí tenemos también la aliteración, el oxímoron, que no los hemos tocado el día de hoy. Primero porque, digamos, el tiempo es escaso, pero también porque estamos dividiendo las figuras literarias del día de hoy en figuras de contenido, figuras de representación. Y estas figuras que ya he mencionado son figuras literarias de discurso. Y lo que me interesa es analizar las figuras literarias que pertenecen a textos literarios, como a la poesía, a la narrativa, al teatro, etcétera, etcétera. Muy bien, espero que la clase se haya entendido, espero que esto que te estoy, digamos, colocando en la pizarra lo copies en tu cuaderno. Profesor, pero de repente no pude ver bien, ¿no es cierto? Le voy a tomar fotografías a la pizarra y se lo voy a mandar al coordinador y voy a dejar además una tarea para que puedas reconocer las figuras literarias que voy a plantear. Conmigo será hasta otra oportunidad, muchachos. Les mando un abrazo y muy buenos días.